Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, desde el Ministerio de Educación Cristiana. Y seguimos estudiando la serie Los valores del reino para los discípulos. Y vamos a seguir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 6. Bueno, hermanos, en este año que comienza, tenemos muchos retos. En todo comienzo, ¿verdad? Trae retos, trae muchas esperanzas, muchas preocupaciones, pero lo más importante es que tenemos al Señor. El Señor nos guía, el Señor está con nosotros. En estos momentos, especialmente que está viviendo nuestra iglesia, sabemos que el Señor está acompañándonos. No tenemos duda de eso. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a poner esta clase en manos del Señor. Bendito Dios, Todopoderoso, sabemos que contamos contigo, Señor. En todas nuestras tareas, en todo lo que emprendamos, contamos contigo. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe en esta enseñanza y que estas enseñanzas calen en nuestros corazones y en nuestras mentes para gloria tuya, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo y habíamos comenzado ya desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, veníamos estudiando la enseñanza sobre el Sermón del Monte, donde Jesús habla a sus discípulos dándoles instrucciones cómo debería ser la vida de los discípulos, de un discípulo de Jesús. Entonces, hoy vamos a iniciar el capítulo 7, todavía como parte del Sermón del Monte. Pero aquí la enseñanza va dirigida hacia nuestra relación con el prójimo. Recuerden que nosotros veníamos hasta el capítulo 6, Jesús concluye con unas exhortaciones a cómo debería ser nuestra vida con respecto a las preocupaciones o el afán que nosotros tenemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por todas esas cosas materiales que realmente lo que hacen es alejar o llenar nuestra mente de cosas que no tienen importancia y nos resta, ¿verdad? Nos resta más bien atención a las cosas que verdaderamente perduran, que son las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos. Entonces, en este capítulo, en esta clase, como les dije, comenzamos dentro del Sermón del Monte todavía. Ahora el Señor nos hace una serie de exhortaciones, pero más bien que caracterizan la justicia, lo que es la justicia en el reino de los cielos, y de cómo debe ser el comportamiento, la conducta de un hijo de Dios. También como Él hace énfasis en nuestras relaciones con el prójimo, como les decía. Antes habíamos visto nuestra relación con Dios, o sea, esa intimidad que nosotros tenemos y que el Señor nos va exhortando, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero ahora Él nos va a exhortar acerca de nuestra relación con el prójimo. Y por eso esta lección la hemos llamado Jesús y el juicio a los otros. Entonces, Él nos va a dar aquí una gran enseñanza de cómo nosotros cómo vamos a juzgar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Entonces, Él dice que nosotros debemos dar muestras de sencillez y de humildad, así como de rectitud, pues como también tener misericordia de aquel que está en pecado y que no debemos gozarnos por el pecado del otro, porque el otro esté en pecado
y no debemos gozarnos de la injusticia. Entonces Jesús prohíbe a sus discípulos, fíjense, esto es una exhortación bien fuerte, Él les prohíbe tomar el lugar de Dios, como hacer justicia por sus propios, hacer ellos los jueces y tomar el lugar de Dios. Entonces, sin olvidarse de que ellos también son pecadores o que nosotros somos pecadores. Entonces, vamos a emitir juicio cuando nosotros internamente estamos en pecado. Bueno, veremos también las consecuencias de ese comportamiento, de estar juzgando a los demás sin vernos a nosotros mismos. Y estas enseñanzas no son solo para la audiencia a la que Jesús estaba dirigiendo este mensaje, sino que son para nosotros, porque es igual el comportamiento que había antes al que tenemos ahora nosotros como cristianos. Entonces Jesús hace mucho énfasis en los discípulos, en ese comportamiento que debemos tener. Fíjense, vamos a leer en Mateo 7, del 1 al 6. Fíjense, es una exhortación bien fuerte. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Eso vamos a analizar estos dos versículos primero. Fíjense que Jesús continúa la polémica que tenía con los escribas y los fariseos. Recuerden que estas enseñanzas eran tumbándole todos esos pensamientos que ellos querían inculcarle a los demás. Entonces, y les advierte a sus discípulos y a nosotros también que no podemos ponernos en el lugar de Dios. Que es a quien el único que le pertenece el juicio, o sea, Dios es el único que va a enjuiciar, nosotros no tenemos por qué estar emitiendo juicio. Entonces, pero sin embargo, es muy difícil encontrar a alguien que no emita juicios, sea creyente o no. Siempre estamos criticando y estamos viendo al otro peor que nosotros. Y ese es el comportamiento que Jesús quiere que nosotros derribemos de nuestra mente y de nuestro comportamiento. A este juicio apela el Señor, para que no seáis juzgados. Fíjense las consecuencias, como decía al principio, que vamos a ver cuáles son las consecuencias de estar juzgando, tomar el papel de Dios. Dice, Dios en su rigurosa justicia aplicará lo mismo. ¿Ve cómo dice la palabra? Aplicará el mismo juicio con la misma medida. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, dice la palabra, y con la medida con que medís os serás medido. O sea, tiene sus consecuencias. No crean que nos vamos a salir ilesos de eso. Entonces, ellos usaron eso haciendo lo que hacían los fariseos, que era contrario a la misericordia que Dios dice que tengamos, ¿verdad? Y a la bondad, porque ellos se entregan como a un espíritu farisaico, porque están actuando igual que los fariseos, los que actúan de esta manera. Entonces, Jesús nos dice que no deberíamos juzgar a otros sin analizarnos primero nosotros mismos, porque nosotros no debemos ponernos por encima de los demás y creernos que superiores a nosotros. O sea, porque ahora somos cristianos, entonces nosotros estamos moralmente por encima de todo. Y eso era lo que hacían los fariseos. Ellos veían a los demás como pecadores y ellos como justos. Como dice Lucas en el 18, del 11 y 12, cuando es la parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? O del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, este era lo máximo. Y decía en el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, él estaba poniéndose por encima del publicano, ¿verdad? Y esta actitud farisaica puede verse reflejada en nosotros cuando emitimos juicios a nuestro
hacemos juicios a nuestros hermanos, olvidándonos que nosotros podemos pecar al igual que todos ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Señor nos dice que no debemos juzgar, pero aquí viene otra cosa bien importante, que el hecho de nosotros juzgar, la exhortación a no juzgar tiene sus límites, porque nosotros no excluye el deber de nosotros de juzgar, ¿verdad? Las enseñanzas, por ejemplo, si es discernir y apreciar el valor que tienen las acciones a la luz de la palabra de Dios. Entonces, no debemos juzgar porque debemos vernos nosotros mismos, pero sí debemos juzgar si alguien está utilizando mal la palabra de Dios o apoyándose en la palabra de Dios para cometer pecado. Entonces es bien importante eso, porque tenemos que los cristianos estamos llamados a juzgar las enseñanzas y examinar todas las afirmaciones que se nos hacen a partir de las escrituras. Por ejemplo, no que alguien diga, yo estoy haciendo esto basándose en la palabra. No, no es así. Nosotros tenemos que juzgar. Y fíjense que en Hechos 17:11, el Señor les dice aquí, cuando Pablo y Silas estaban en Berea, ¿verdad? Ellos entraron en la sinagoga de los judíos, y dice el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, Dios nos manda, y aquí Pablo está en Hechos, están diciendo pues que hay que, ¿cómo es? Escudriñar, juzgar si alguien está utilizando mal las escrituras, la palabra de Dios. Pero este deber moral no nos debe arrastrar para nosotros estar juzgando sobre una conducta o un juicio de algún hermano, que ese juicio pertenece solo a Dios, no a nosotros. Nosotros no podemos convertir en jueces, pero sí tenemos que velar porque la iglesia haya ese orden moral con respeto, basándonos en la palabra de Dios. Entonces, fíjense qué interesante esta enseñanza, porque dígame quién no está juzgando, criticando, quién no critica, aún nosotros como cristianos. Entonces, vamos a seguir con Mateo, ¿verdad? Vamos a leer ahora Mateo 7, del 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué tremendo, ¿no? Esta hipérbole, que es, digamos, una exageración, ¿verdad? Porque, o sea, que tiene una viga, que le metan una viga en el ojo va a estar vivo. Pero Jesús usa esta hipérbole, esta exageración, para demostrarnos la locura que existe en preocuparse por los pecados del otro sin mirar los nuestros. Sin mirar que nosotros estamos cegados a veces por graves pecados, pero estamos viendo al otro que sí, que creemos igualito que el fariseo, que nosotros somos mejores y los pecados del otro son mayores. Entonces, es esa viga, como dice la palabra, esa viga en el ojo, lo que no te deja ver la paja o la motita que está en el ojo de tu hermano. Entonces, que Jesús nos exhorta a identificar a aquel que está más preocupado de señalar los pecados ajenos que sus propios pecados. Simplemente lo cataloga como un hipócrita. ¿Por qué? Porque es una careta que tiene, una máscara que está haciendo ver que es muy piadoso, que es su moral está muy alta, muy elevada, y es una máscara porque por dentro está lleno de pecados. Entonces hay que tener que no se da cuenta que
cuál es su condición espiritual, o si se da cuenta, es una hipocresía lo que está haciendo, demostrando otra cosa. No es una persona honesta ni con Dios, ni con el prójimo, ni con él mismo. O sea, no es una persona que no se puede confiar, pues. Y el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no ser duros con aquellos que están en pecado. No debemos juzgar a los hermanos duramente, dice Pablo, porque si no tenemos que tratarlos con humildad y consideración. Porque, oye, es más, si emitimos un juicio, debe estar acompañado de misericordia, de humildad, considerando a aquellos que cometen el error, pues, y jamás exhortarlos y dañar, pues, decirle cosas que puedan dañar su, su voluntad, que puedan dañar su dignidad, porque a veces la persona que se acerca a nosotros a contarnos algo, nosotros lo tratamos duramente, esa persona se puede herir y más bien no buscarlo a uno más, ni buscar a la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque con esa medida que nosotros estamos midiendo nos van a medir a nosotros. Como dice Santiago 2:13, vamos a buscarlo. Es bien importante la palabra nos exhorta, hermanos. En 2:13, fíjate, dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, un juicio sin misericordia, sin compasión, va a repercutir, va a pasar lo mismo con uno. Va a hacerse juicio también sin misericordia. O sea, como dice la palabra, lo que acabamos de leer, con la misma medida que miden, será medido. Entonces, la actitud que como cristianos debemos tener es decirle la verdad con amor, con acompañamiento, con un espíritu de mansedumbre. Eso es lo que nos pide Jesús. Porque la gente que se le acercaba a Jesús, él no le salía con piedras ni con palabras duras. Sí exhortaba, porque claro, por ejemplo, con los escribas y los fariseos los exhortaba, y con los mismos hermanos, con Pedro, cuánto no luchaba el Señor, pero al final lo hacía por amor. Entonces, el verdadero amor confronta el pecado de un hermano con el fin de que él o ella lleguen al arrepentimiento, y es lo que nosotros debemos perseguir, que esa persona se arrepienta y vuelva a retomar el camino del Señor. Entonces, ahora aquí pasa el Señor en el capítulo 6, pareciera que no tuviera relación lo que viene ahora, pero Dios no dejó su palabra a lo loco. Esto tiene un propósito, y es el capítulo 6, el versículo 6, perdón, que dice la palabra: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, pero ¿qué relación tiene con lo anterior? Pero el Señor quiere en este versículo, ¿verdad?, una enseñanza bien importante, que es cuando nosotros nos acercamos a ciertas personas. Dice, los perros para los judíos eran considerados animales salvajes, crueles, y que se usaban para llevar a cabo el juicio de Dios, como lo dice en Primera de Reyes. Igualmente los cerdos, recuerda que los cerdos eran animales inmundos. Incluso los judíos no los tocaban ni los comían porque decían que eran sucios. Entonces Jesús hace esta comparación, fíjense, los perros y los cerdos. Ellos, se refiere aquí, Jesús representa a aquellas personas que ya tú te has cansado de predicar el Evangelio, que ya tú les has presentado al Señor Jesucristo, y que de todos modos ellos no hay ningún cambio, no aceptan la palabra del Señor y siguen actuando igualmente. Entonces,
a la luz del Evangelio de Mateo, las perlas significa la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Como, bueno, aquí les doy la referencia en Mateo 45-46 para que lo lean. Jesús les enseñaba a los discípulos que donde no los recibían, en las casas donde no los recibían y en las ciudades donde no los recibían, que dejaran eso, los dejaran, porque ya ellos no querían recibir el mensaje, y que sacudieran el polvo de sus pies y se fueran, porque ya Jesús le está diciendo aquí que esas personas ya no merece que tú le eches una cosa tan preciosa como es la palabra de Dios, como es el Evangelio de Jesucristo, que lo derrames así con gente que no vale la pena. Entonces, por eso es que es bien importante. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, orar, ¿dónde vamos a predicar? Esas personas que se van, por ejemplo, a un bar gay, yo voy a predicar en un bar gay, o yo voy a predicar en un concierto de rock. ¿Sabes qué? Allí no vas a lograr nada. Tiene que haber tú te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo. No que esas personas no puedan llegar a oír la palabra, pero en un momento de éxtasis, que están en un concierto de rock, tú les vienes a hablar de Jesucristo y esa palabra va a ser como, la van a tomar como basura, y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, fíjense que el mismo Jesús ni siquiera le habló a su gente sencilla en parábolas, pero no se las explicó, por ejemplo, a Pilato ni nada, porque él tuvo muy pocas palabras con Pilato. Y con Herodes no tuvo ninguna, pero Jesús no aprovechó, uno dirá, el mismo Jesús no aprovechó la oportunidad de predicarles a ellos, pero es que él ya sabía que ellos no iban a aceptar la palabra, no iban a aceptar lo que él quería decirles con respecto a Dios. Entonces, él lo consideraba también, iban a ser como perros, como cerdos, que iban a echar las perlas, las iban a despedazar el mensaje, ¿verdad? Pero ellos ya están bajo el juicio de Dios. Y ese juicio es de Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos por qué juzgarlos a ellos. Orar, sí, orar por las personas que uno le va a predicar, las personas que varias veces le hemos hablado del Señor, pero es orar, es la oración y el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, hermanos, los juicios que hacemos a nuestros hermanos deben ser justos. No por apariencia, deben ser sinceros, con misericordia, como les decía, y no pregonar el pecado del otro a los cuatro vientos, porque son cosas íntimas que el hermano te confesó a ti, no las tienes que sacar, sino más bien acompañarlo y dirigirlo en oración, pero no lo puedes dañar con palabras que puedan herir su dignidad. Dejemos, hermanos, que sea el Señor que juzgue, no nosotros. Dejemos el juicio a Dios. Hermanos, Dios les bendiga y reflexionemos sobre estas palabras, sobre esta enseñanza y sobre nuestra conducta como hijos de Dios. Dios les bendiga.